Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Antes de arrancar, quiero darle la bienvenida a todos ustedes, a todas las personas que se conectan en este momento con nosotros, aquellos que van a escuchar esta palabra en diferido. Queremos darle la bienvenida, es un honor para nosotros poder compartir con ustedes. Le damos la bienvenida una vez más. Sabemos que el Señor le va a hablar, sabemos que Dios va a obrar en su vida. Bienvenido a Neshama Ministerios, su iglesia, su casa. Y antes de arrancar, el Señor nos vuelve a recordar y le dice a usted y a mí: ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida. O sea, si de veras cumplen mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos a ustedes los trataré como mi pueblo. Y el Señor habla sobre nosotros una vez más y nos recuerda que debemos poner un poco más de atención a la obediencia para este año. Yo estoy orando y espero que el Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros y siga poniendo y formando un corazón obediente para que podamos conseguir todo lo que el Señor tiene para nosotros durante este año 2023. Amén. Sin más preámbulo, vamos a ir a la palabra. Y esta temporada, iglesia, el Señor nos va a hablar y nos va a seguir hablando acerca de la fe. El mensaje lleva por título: es pues la fe. Y mientras usted escuche la palabra, sígale pidiendo al Señor que fortalezca su fe, que le haga un hombre y una mujer con fe firmes. Amén. Y antes de arrancar, yo quiero hablarles de una historia que es muy popular y que se cuenta mucho en algunas escuelas de Estados Unidos. En Texas, por ejemplo, en los estados en donde la mayoría de su población es cristiana, cuentan esta historia en las escuelas y narra de una maestra que quiso demostrar a sus niños de primaria en un día de clase que Dios era un mito. Y a medida que se desarrollaba la clase, dice esta historia, la maestra dice: hoy vamos a aprender que Dios no existe. Entonces, dirigiéndose a uno de los niños, le dice: Tito, ¿ves el árbol allá afuera? Y Tito responde: sí, maestra. La maestra pregunta otra vez: Tito, ¿ves la hierba? El niño responde: sí, maestra. Y la clase continuaba y le dice a Tito: vete ahora afuera y mira hacia arriba y dime si ves el cielo. Tito, regresando unos segundos más tarde, le dice a su maestra: sí, vi el cielo. Y la maestra quería concluir con su última pregunta y le dice al niño: ¿y viste a Dios cuando miraste el cielo? Y el niño responde: no, maestra, no lo vi. Y la maestra dice: esto es exactamente mi punto, clase. Podemos ver todo lo que existe, pero no podemos ver a Dios porque Él no existe. Es solo un cuento, es un mito.
En ese momento, Valentina, una niña creyente en Dios, narra esta historia. Muchos dicen que es entre realidad y leyenda, pero se cuenta mucho, y dice que esta niña Valentina, creyente en Dios, compañera de Tito, pide a la maestra y le dice si puede hacer más preguntas a su compañero antes de terminar la clase. Y la maestra, algo sorprendida, accede. Y Valentina pregunta a su compañero, a Tito, y le dice: ¿ves los árboles afuera, no es cierto? Tito dice: sí. ¿Ves la hierba? Tito, ya aburrido de tantas preguntas y de las mismas preguntas, le contesta: sí, ya he dicho que sí. Y la niña dice: ya voy terminando, yo quiero un poco de paciencia. Téngame paciencia, le dice a los compañeros, quiero hacer mis últimas preguntas. Y le dice a su compañero: ¿ves a la maestra, Tito? Él responde: sí, claro. Y Valentina dice, ya terminando, entonces solamente todo lo que existe se ve, ¿cierto? Tito responde: pues creo que sí. Y Valentina termina preguntando: ¿ves el cerebro de la maestra? Hubo un silencio en la clase y después de unos segundos Tito responde: no. Y Valentina finaliza diciendo delante de sus compañeros: entonces, Tito y compañeros, según nos han enseñado hoy, nuestra maestra no tiene cerebro. Y la clase termina con una especie de carcajada entre todos. Y aunque es una historia graciosa, creo que tiene una enseñanza profunda, iglesia, y Dios nos quiere enseñar hoy acerca de la fe. En el mundo dicen que hay que ver para creer, ¿no es cierto? Pero en el reino de Dios es justamente todo lo contrario. Debemos creer para poder ver. Y antes de seguir aprendiendo de lo que realmente es la fe, quiero enseñarles primero lo que no es la fe. Y la fe no es un sentimiento, iglesia. Es lo primero que yo quiero que usted grabe en su corazón y en su mente en esta tarde de parte de Dios. La fe no es un sentimiento. Muchas personas dicen equivocadamente: no siento fe, o no siento tener fe. Pero sobre este punto yo quiero mencionarle dos cosas importantes. La primera es: todos los seres humanos tenemos una medida de fe. Y segundo, que la fe es una decisión. Entienda eso, estos dos puntos importantes. Y sobre el primero, no lo digo yo, la Biblia dice en Romanos 12:3 que todos los seres humanos tenemos una medida de fe. Dice la Biblia: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y escuche bien cómo termina esta palabra. Dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, de ahí que es decisión de cada ser humano en dónde pone su fe o cómo usa su medida de fe. Porque muchos la ponen en ídolos, en religiones, en la brujería, en la hechicería, en las supersticiones, en la ciencia, en teorías como la de la evolución, o en creer que Dios no existe, porque todo lo que sucede en el mundo se trata de fe. Pero yo le aconsejo que ponga su medida de fe en Jesucristo y en su palabra en esta tarde. ¿Por qué le digo que todo se trata de fe y que depende de cómo las personas usan su fe o dónde la colocan? Quiero dar un ejemplo sobre esto. Hay dos posiciones que nunca se van a poder comprobar. Las personas que dicen no creer en Dios, que son materialistas al extremo, y que van a llegar frente a nosotros y nos van a decir: ok, si tú dices que Dios existe, demuéstramelo. Y nosotros no vamos a poder demostrar eso porque se trata de fe. Además,
Por la palabra de Dios conocemos que nuestro Dios es todopoderoso. Él no tiene inicio ni fin, Él no pudo ser creado, Él existió siempre, Él es el todopoderoso, pero no vamos a poder comprobar eso. Ahora, si nosotros devolvemos la pregunta a esta persona y le decimos, entonces, demuéstranos tú que Dios no existe, él tampoco lo va a poder demostrar. Pero él dice, yo creo que Dios no existe, y la palabra clave es, yo creo que Dios no existe. Él pone su fe en esa hipótesis. Todo se trata de fe. Si hablamos de la ciencia, teorías como la de la evolución, ¿verdad? Si usted habla con una persona que cree en esta teoría, y ojo, dice teoría, ¿no? Algo que todavía no está comprobado, porque sobre la evolución, no sé si usted ha escuchado, se habla sobre un eslabón perdido, ¿verdad? ¿No? Porque empezó la vida en el agua, luego se hizo un pez, y luego el pescado salió del agua y se hizo un mamífero, y etcétera, hasta que llegó el mono y estamos nosotros. Pero en todo ese proceso, dice esta teoría, hay un eslabón perdido. No se puede comprobar con exactitud para poder darlo como hecho de que así es, de que nosotros nos originamos del mono, por decirlo así, o que la vida vino del agua. No se puede. Y sabe una cosa, no lo van a hallar nunca ese eslabón perdido. Va a estar perdido siempre, porque todo es cuestión de fe. Pero hay personas que dicen, yo creo en la teoría de la evolución, yo pongo mi fe ahí. Aún el más ateo, en los momentos difíciles, va a declarar, Dios mío. Entonces, no se olvide de esto. La fe no es un sentimiento. Todos los seres humanos tenemos una medida de fe. Y segundo, la fe es una decisión. Al igual que el amor o el perdón, la fe es una decisión. ¿Por qué le digo esto? Porque tomando el ejemplo del amor, el amor según la palabra de Dios, ¿verdad? Usted no va a sentir amar todos los días. Yo quiero que alguien se ponga de pie y me diga, lo que usted está diciendo es falso, pastor. ¿Quién es padre o madre aquí, o quién está casado? Si usted pone su mano en el corazón, o si queremos ser honestos, usted no va a sentir amar todos los días a sus hijos, a su pareja. Hay días en que usted dice, híjole, cómo quisiera no estar aquí. ¿A cuántos, o solo a mí me ha pasado? Es como, yo no quisiera vivir en esta casa. A veces yo hablando con mi mamá, y a veces nos queda mirando, es como dice, híjole, como si eres mi hijo, pero o a veces yo he escuchado también en consejerías que dice, pero pastor, me decía un hombre, ¿le puedo decir esto? Dice, no sé si esté mal, pero yo a veces a mi esposa no la veo ni atractiva, no sé, es como que fuera otra mujer, ¿y ahora qué hago? Y en el mundo, ¿sabe qué? Al dejarse guiar por las emociones, dice, bueno, entonces la cambio. Yo le decía, no, porque el amor es una decisión. Usted toma la decisión de amarle otra vez a esa persona. Igual es el perdón. Hay personas que dicen, pero pastor, yo no siento perdonar. Lo que yo siento es mandarle al Señor a esta persona al cielo. Otra persona me decía, pastor, tranquilo, estoy esperando a que sienta perdonar. Le decía, no, si usted está esperando eso, jamás va a sentir perdonar. Le decía, porque el perdón es una decisión. Usted sabe qué es lo correcto, y entonces usted decide perdonarle a esa persona que le hizo daño o que le hizo un mal. Y al igual que el amor y el perdón, la fe es una decisión. Un hijo de Dios maduro entiende esto, y entonces decide amar todos los días y no abandonar su casa. Una padre y una madre va a entender esto y dice, yo sigo aquí, elijo estar aquí, mis hijos están ahí, decido por mi hogar, y esas personas siguen. O esa persona dice, yo decido perdonar. Y entonces yo le animo, y el Señor nos dice, decide creer y tener fe. Decida, aunque usted no sienta, dice, hoy yo no sentí fe, y con lo que escuché en las noticias y con lo que me pasó hoy, pastor, yo le digo, decida creer. Tenga fe, porque la fe es una decisión, no es un sentimiento. Además, si usted dice no siento tener fe, dice la palabra, no lo dice una persona, dice el mismo Dios, yo he puesto una medida de fe en ti, no importa si es pequeña o grande. La palabra declara, si tan solo fuese pequeña como un grano de mostaza, es suficiente para decirle a este monte, échate al mar, y será hecho, dice la palabra. Amén. Amén. Amén.
¿Cuántos pueden orar en esta tarde y decir, Señor, yo decido creer, yo decido tener fe? Y dos cosas más. Fe no es pensamientos positivos. Es lo segundo. Primero, la fe no es un sentimiento. Segundo, la fe no es pensamientos positivos. Y tercero, la fe no son palabras positivas. Y es por eso que usted en el mundo va a encontrar personas frustradas, enojadas, decepcionadas. ¿Sabe por qué? Porque la gente piensa, no sé si usted ha escuchado, tiene alguien conocido que dice, piensa positivo, piensa que todo te va a ir bien. O ha escuchado a usted, tal vez le dijeron en el trabajo, ¿no? Eso se llama el coaching ahora, ¿no? Le llevan a un curso y le dicen, piensa que todo te va a ir bien, di que este es el mejor día de tu vida. Y todos dicen, sí, ¿no? Yo lo he visto esto también en eventos de aquellos productos que se manejan en redes, ¿no? En marketing. Se lo hace así. Pero ¿sabe por qué la gente termina frustrada? Porque le falta lo más importante dentro de esta ecuación, y es Dios. Usted puede tener todos los pensamientos positivos que quiera, hablar todas las palabras positivas, pero si eso no está anclado y fundamentado en la palabra de Dios y en la presencia de Dios, simplemente son pensamientos y palabras, porque la fe no es eso. Fe no son pensamientos positivos, fe no es palabras positivas nada más. Grábese esto, no es un sentimiento, no son palabras, no son pensamientos positivos. La fe es mucho más que eso, mucho más que palabras o emociones o pensamientos positivos. Fe es una convicción firme. Es vivir una realidad absoluta e innegable. Fe es un hecho cierto y punto, es cierto. Yo le quiero dar un ejemplo. Mi hermano, el pastor de Bray, sabe decir, ¿cuántos de ustedes tienen como esa parte de que mañana va a despertar otra vez? Es como una convicción. Dice, no, yo creo que sí. Hay algo dentro de mí que dice, bueno, yo no estoy enfermo y yo sé que si voy a la cama voy a despertar y mañana será otro día. Así de convencido estamos. La fe es algo similar, es algo cierto, es una convicción. Usted sabe que está hecho, es así. Si yo le digo, haga de cuenta que esta lámpara no existe, usted va a decir, no, ahí está la lámpara, porque está ahí. Yo la veo, va a decir usted, ¿verdad? Pero ya vamos a ir a eso. ¿Sabe? La Biblia define así a la fe. Hebreos 11:1, un versículo muy conocido. Usted tal vez lo puede en este momento decir de memoria. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y sabe, yo este versículo lo he leído creo que 10.575 veces. Es más, este versículo creo que fue uno de los primeros que yo me aprendí cuando llegué a la iglesia por primera vez. Se me quedó grabado. Y mientras lo leía en esta semana, porque la palabra es viva y eficaz, cuando usted la lee de la manera correcta, el mismo versículo usted lo puede leer 10,000 veces y 10,000 revelaciones distintas tendrá usted, porque la palabra está viva. ¿Y sabe lo que me llamó la atención en esta semana mientras leía este versículo para poderle hablar a ustedes? Dos palabras, y yo las subrayé en mi Biblia en un círculo, las encerré. Certeza, la primera palabra, y la otra, convicción. Yo en mi Biblia lo que hice fue subrayar, las encerré. Certeza y convicción. Si usted trajo su Biblia, puede hacer lo mismo. Enciérrela en un círculo estas dos palabras claves, certeza y convicción, porque según Dios, entonces la fe es certeza y convicción firmes, es algo real. ¿Por qué el Señor nos está hablando de fe? Porque la fe es importante en la vida de todo cristiano. La fe es importante para la existencia de la iglesia. Para todo hijo de Dios, para todos aquellos que dicen creer en Jesucristo, la fe es crucial. Por muchas razones. Y por cuestión de tiempo, iglesia, porque no nos alcanzaría ni 10,000 servicios, creo yo, para mencionar todas las razones
por las cuales la fe es importante, yo quiero hablarle de unas cuantas. Yo quiero que más que escuche, las reciba y las siembre en su corazón lo que el Señor nos está hablando hoy, porque en este tiempo la fe va a ser crucial para nuestra vida. En este momento se va a separar incluso las iglesias y los creyentes de aquellos que en realidad tienen fe y de los que no. Aquellos que tienen una fe firme y aquellos que tienen una fe débil. Va a ser crucial. Y una de las razones por las cuales es importante que usted entienda esto es que la fe te hará escuchar la voz de Dios en medio de toda circunstancia. Es importante. Dios habla. ¿Hace cuánto tiempo Dios no le ha hablado? Tal vez su fe tiene que en este momento revisarse. Señor, aumenta mi fe. 2, la fe te hará ver más allá de toda realidad terrenal, iglesia, porque cuando crees, Dios te da la capacidad para ver. Diga ver. Ver. Diga otra vez ver. 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 Dios le va a dar la capacidad para ver con toda claridad, más allá de toda apariencia terrenal. Y entonces eso le va a permitir hacer lo que en sus fuerzas usted no era capaz de lograr, o lo que usted era incapaz de lograr. Mire, yo le quiero dar un ejemplo sobre esto. Y yo uso lentes, tengo una medida. Si yo en este momento saco mis lentes, yo empiezo a ver rostros borrosos. Si usted me pone para leer algo, yo no voy a poder leer, voy a poder simplemente distinguir manchas. Y cuando usted no está usando esta fe, esta convicción, esta certeza firme, es como que usted no tuviese lentes, o como si usted tuviese la visión distorsionada. Y entonces es necesario creer para que usted pueda ver y hacer lo que en nuestras fuerzas somos incapaces de lograr. Déjeme decirle que todo lo que usted ve aquí no es su verdadera realidad. Yo no me voy a cansar de decirle esto. Usted puede ver lo que está pasando aquí en la iglesia. Usted puede escuchar. Tal vez para alguien que escucha por primera vez este mensaje, dice: esta persona, el pastor, se volvió loco. ¿De qué está hablando? Pero las personas que ejercitamos la fe entendemos a lo que nos estamos refiriendo. ¿Usted puede ver lo que está pasando aquí? La fe es necesaria, otro punto, para obtener las promesas de Dios. Pues no se olvide, iglesia, porque quien vive por fe vive en un eterno presente con Dios. Y puede poseer todo lo que Él le ha prometido. Y muchos dirán: ¿cómo tomar entonces esas bendiciones, esas promesas por fe? Yo le voy a decir: pues orando persistentemente, declarando la palabra de Dios, teniendo pensamientos de fe y accionando en fe. Es decir, dando pasos de fe, tomando decisiones de fe. ¿Cómo cree usted que llegamos a este lugar donde usted está sentado aquí? Más cómodo que el que estábamos anteriormente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes quisieran regresar al que estábamos anteriormente? No, era pequeño, no alcanzaba. Es más, aquí no vamos a durar mucho tiempo, estamos ya visionando de otra forma. Fe. ¿Sabe? Para que usted pueda estar aquí, nosotros nos movimos en un solo día. Para las personas que conocen cómo fue el cambio de la iglesia, en un solo día. Un solo día. Yo solo le puedo decir, nos bajaron el costo de arrendamiento de este lugar 4 veces. ¿Estoy bien, escudero? Sí, 4 veces, ¿no? Sí. Ok.
Yo le puedo hablar de muchos testimonios de fe. Mi mamá fue sanada de un cáncer. Por eso ella cree. Ella era mi peor enemiga cuando yo me hice cristiano. Mi familia siempre fue de la religión tradicional. Y yo estaba orando en la ciudad de Quito, en la iglesia. Y mi mamá estaba aquí en Tulcán y ella recibió la sanidad aquí, mientras yo oraba allá. Y yo he visto muchas cosas, milagros, a causa de empezar a ejercitar mi fe. Yo le animo, la fe es necesaria si usted quiere obtener las promesas de Dios. La fe es crucial porque es en la oración con fe. Tal vez usted puede decir, pero ¿qué está pasando? Yo oro todos los días. La oración con fe es crucial. Es en la oración con fe cuando lo sobrenatural se hace realidad ante nuestros ojos. Amén. Yo no voy a dar el nombre, pero yo sé que van a entenderme aquí a las personas a las que voy a dar este ejemplo. Yo tengo aquí una persona y sabe lo que yo oro. Le decía, Señor, este joven va a venir a tus pies. Luego se unió su hermano a orar por eso. Yo sé que estaba orando y yo decía, sí, va a venir. ¿Sabe cuánto estuvimos orando así? Creo que 2 años, ¿no? 2, más o menos, ¿no? 2 años. Y luego está aquí. Lucha, está viniendo. No le voy a contar también en lo personal, en lo íntimo, qué es lo que oro, pero ahí está, Señor. Parte de eso, Señor, arruínale los planes, Señor Padre, haz lo que tienes que hacer. Señor, con misericordia, porque hay 2 formas, a la manera fácil o a la difícil, Señor, que no sea tan difícil. Muéstrale tu amor y tu misericordia. Y entonces cuando yo a veces estoy frente a la persona, no le digo, ve, mira, te obligo, ¿no? Y le digo, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Quieres venir o no a la iglesia? Y dice, no, bueno, no vengas. Porque es en mi cuarto donde yo ahí hago de cuenta de que él está ahí, y ahí lo empujo y lo sacudo y digo, tienes que ir. Entiende que tienes que ser salvo. Y es una oración de fe. Digo, y tú tienes que ir a los pies de Jesucristo. Y yo a veces termino sudando, ¿no? En la oración de fe. Y yo lo veo y yo lo creo. Y Satanás dice, pero ya pasaron 3 meses y no lo ves. Digo, no se trata de tiempo. Yo creo, tarde o temprano viene. No es en el tiempo lógico, hay otro tiempo que es el tiempo de Dios. Entonces, está hecho. Y yo lo tomo, poseo esa promesa, porque tú nos has dicho, nosotros y nuestras casas seremos salvos, que nosotros y nuestras casas te vamos a servir. Amén. Y Señor, que sus padres no falten en la fe, que no se debiliten, levántales también a ellos. Así oramos. Yo me acuerdo, no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener una pulsera que le mide las personas que corren o hacen deporte. Yo estaba puesto la pulsera en ese momento cuando oraba y empezó a vibrar, y cuando le veía mis pulsaciones estaban a 140, como cuando yo hago deporte al extremo. Y el Señor me decía, eso es una oración real, hasta tu cuerpo, el físico cambia. No es como, Señor, si es tu voluntad, hazlo ya. O gracias te doy. No sé cuántos han orado así, Señor, y ya. El Señor me hacía caer en cuenta hasta las pulsaciones, el cuerpo cambia, uno termina cansado porque es una oración de fe, es algo real, algo más allá, y usted lo recibe. Y yo le animo, no salga de su cuarto de oración hasta que usted no tenga esa certeza y esa convicción de que está hecho. Otra cosa, no deje de orar por esa situación hasta que usted sepa que ya está. Va a llegar un momento en que usted dice, ya está. Está, y usted va a salir contento y dice, ya. Pero no lo ves todavía, pero ya está. La historia del inicio, ¿ves el cerebro de la maestra? No, entonces no tiene cerebro. No se puede decir eso. Otro ejemplo, usted mira a una mujer embarazada de 1 semana. Te dice, no, tú no estás embarazada. ¿Por qué? Porque no se le nota, pero ya está dentro el niño. Solo que tiene 1 semana. Ya pues cuando tenga 6 meses ya se va a ver un cambio, pero ya está ahí. No quiere decir que no está porque usted no lo ve. Ya está. Y en la oración es lo mismo, usted sabe y es como, ya está. Es cuestión de que salga a la luz nomás. Y usted no deje de orar hasta que eso en su espíritu entre por el Espíritu Santo y dice, ya está.
Y yo le animo a algo, haga una lista de oración y vaya tachando. Yo recientemente me fui con una amiga, una buena amiga, a un viaje a Bogotá, a visitar una iglesia que amo mucho. Y ella hace lo mismo, una lista, y ella no tacha de la lista hasta que dice, ya está. Y así ora ella, esa persona. Yo le animo a orar. No sé si usted hace una lista, pero no me y ahí estoy yo. Ya está. La fe es crucial porque es en la oración con fe cuando lo sobrenatural se hace realidad ante nuestros ojos. Amén. Y yo me sonrío porque usted no se imagina lo que yo veo en ustedes. Espérese nomás. Lo que le digo es para bien, eso sí. Ahora, las promesas de Dios y las profecías no funcionan por inercia, tienen que activarse. ¿Y cómo se activan? A través de la fe. ¿Y por qué? Quiero ir terminando dándoles unos consejos adicionales, ahora no solo de la importancia, unos consejos adicionales. El Señor me decía, diles esto. Decía, porque mi pueblo ha sido atacado por el enemigo, mi pueblo todavía no entiende lo que es caminar por fe, muchos han perdido la paciencia. Me decía, aconséjales algo. ¿Sabe por qué Dios nos está hablando de fe en esta temporada, Neshama Ministerios? Porque Él nos habla de esto, de ese versículo que usted ya lo sabe de memoria, Hebreos 11:1. Y es porque, iglesia, Dios me dio una palabra como pastor, una palabra poderosa, y yo diría más que una palabra, una tremenda promesa. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el mensaje del sábado anterior? Amén. Y esa promesa, esa palabra, me decía el Señor, va a ser clave en tu vida y en la vida de la iglesia para este tiempo. Yo quiero recordarles esta palabra y yo quiero que diga conmigo, Dios me dice, pero convencido, diga, Dios me dice, una vez más diga, Dios me dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia, para siempre. No los veo tan convencidos. Dios me dice, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia. O sea, no solo a mí, a mi familia y a mi descendencia, para siempre. Amén. Amén. Entonces, iglesia, uno de estos consejos que yo le quiero dar es, no te rindas delante del problema. No sé qué circunstancia, qué problema usted esté luchando. Yo también estoy luchando con cosas. Yo le voy a trasladar todo lo que el Señor me habló en esta semana y en este tiempo para que esta palabra que el Señor nos da se haga realidad. Y no te rindas delante del problema, mejor ríndete delante de Dios. Es lo primero que le voy a decir. No se rinda delante del problema, mejor ríndase delante de Dios. Otro consejo que yo le quiero dar, iglesia, es no se canse de orar. No te canses de orar, te dice el Señor. Tu respuesta vendrá en el momento que Dios tiene establecido. Amén. No se canse de orar. Pastor, ya voy 3 meses. Pastor, ya voy 2 años. Es poco, 2 años. Hay promesas que yo a los 10, 8, depende, ¿no? Si regresa a ver al patriarca Abraham, 25, José 13. Y ahí tiene ejemplos, ¿no? Y Hebreos 11, si usted lee todo el capítulo, los héroes de la fe, dice que todos ellos vivieron así por fe, esperando siempre. Y aún, dice, murieron sin haber visto algunas de las promesas que el Señor les dio. Pero, parafraseando, dice, las vieron sus generaciones posteriores. Amén. Entonces, no se canse de orar, su respuesta viene. Ya está viniendo en camino, va a venir en el momento que Dios tiene establecido. Tranquilidad, iglesia. Tranquilo, hijo, hija. Otro consejo, actúa, procede así como Dios te lo ha indicado, aun cuando nada te favorezca, porque eso es fe, de eso se trata la fe. ¿Qué te ha pedido Dios en este tiempo?
me pidió un ayuno, me pidió que ore de una cierta forma. Sígalo haciendo. Usted haga lo que el Señor le ha indicado, no le quite ni le agregue nada, haga tal cual. Aunque nada le parezca favorable, aunque parezca que todo se pone, a veces pasan los días y se ponen peores las cosas. No se preocupe, actúe, proceda como Dios le ha indicado. No se mueva ni a derecha ni a izquierda. Amén. Amén. A otra persona el Señor le dice, tan solo cree. Yo me quiero unir a esta palabra de parte del Señor. Yo le quiero decir, tan solo cree, Dios es todopoderoso. Y escuche bien lo que el Señor le está hablando a alguien, porque ese tal vez es el obstáculo que Satanás ha puesto para que tú no veas la bondad de Dios en tu vida, y es: no antepongas tu lógica ante la respuesta que Dios te da o las cosas que te pide hacer. Amén. Escuche bien, no antepongas tu lógica, hijo. No antepongas tu lógica, hija, ante la respuesta que Dios te da o las cosas que te pide hacer. Y sobre este punto le quiero dar un ejemplo. Mi hermano, el pastor Debray, publicó en su Facebook en esta semana, exactamente el jueves 16 de febrero, él publicó, no sé, yo como no tengo Facebook, sino a través del ministerio, no sé si se llama el muro, ¿cómo es que le dicen? Bueno, no sé. Él publicó un fragmento de una canción de Funky que se titula Te Necesito. De hecho, yo le animo a que escuche esta canción, por cierto, si quiere. Y dice este fragmento, y él lo publicó. Y este fragmento de la canción dice: no camino por vista, sino por visión. Función no de los ojos, función del corazón. ¿Y por qué le cito esto, iglesia? Porque no le estoy diciendo que no está bien pensar, que es diabólico ser inteligente o de aplicar nuestra inteligencia, sino que cada cosa debe ocupar su lugar correcto. Pues Dios nos dio el cerebro para pensar, para estudiar, para ser lógicos, para entender este mundo, las leyes naturales, pero también nos dio un corazón para creer. Función no de los ojos, sino del corazón. En otras palabras, la realidad de Dios no se puede procesar con la mente, sino a través de la fe. Ponga cada cosa en su lugar. Yo no le siento a Dios y yo no entiendo nada. ¿Por qué? Porque usted está tratando de procesar las cosas espirituales con su mente. Deje de hacer eso, hágalo a través de la fe. Crea. Esa pequeña señal que Dios te ha mostrado, que a muchos de nosotros el Señor nos ha empezado a mostrar cosas, nos ha empezado a dar una palabra, ese sueño, esa visión. Escuche bien, ¿cuántos de nosotros hemos tenido esto? Una palabra, algo que Dios nos ha mostrado. Esto, iglesia, va a ser la evidencia de que algo muy grande viene a nuestra vida. Es una evidencia de que algo muy grande está viniendo a nuestra vida en este tiempo. Muchos en esta temporada han tenido sueños extraños. Soñé esto. Tuve esta palabra. Algo muy grande viene a tu vida. Reciba. Algo va a venir a su vida. Es tiempo de creer, iglesia, es tiempo de tener fe, es tiempo de empezar a vivir por fe. Amén. Y entonces voy terminando. Comience o debemos comenzar a tomar decisiones de fe. Y no solo a tomar decisiones de fe, yo le animo, empiece a prepararse para la bendición que Dios le va a dar a usted. Aunque por hoy nada parezca favorable, aunque hoy tal vez todo está en contra, circunstancias, cosas, empecemos a actuar en fe, empecemos a dar pasos de fe, no importa si son pequeños, pasos pequeños de fe, pasos de fe. Y escuche, alguien necesitaba esto, porque yo estaba orando, levantando sus vidas en este tiempo para esto, para que su fe no falte. Y alguien necesita escuchar este consejo, y es: crea y tenga paciencia.
crea y tenga paciencia. Amén. Tu historia se contará como ejemplo de fe que logra proezas. Tu vida, la de tu familia y la de tu generación se contarán como testimonio de fe, que va a ayudar a muchos a conocer a Dios. Escuche bien, porque a todo el que cree y sabe esperar en Dios, sus bendiciones le van a llegar. No lo digo yo, lo dice su palabra. Yo quiero leerle lo que dice aquí en Hebreos 10, versículos 35 y 36. Tenga paciencia, dice la Biblia. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. 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 Tenga paciencia, tenga paciencia. Gírese a la persona que tiene la par y dígale: tenga paciencia, ten paciencia. Es cuestión de tiempo, dígale. Es cuestión de tiempo nada más. Amén. Amén. Un consejo que le va a ayudar muchísimo es: vamos a alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios también. Alinee sus pensamientos a la palabra de Dios. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Muchos dicen: ¿por qué es importante ir a la iglesia? Porque en una iglesia no perfecta, sino sana, usted va a escuchar la palabra de Dios, y la Biblia dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted dice: uy, estoy un poco bajo en la fe, estoy bajoneado, estoy desanimado, es porque usted no está escuchando la palabra de Dios. Es porque usted no tiene alineados sus pensamientos, su forma de pensar a la palabra de Dios. Entonces, claro que va a caminar desanimado, claro que va a estar debilitado, claro que va a estar de fracaso en fracaso, cometiendo muchos errores. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios nos llenamos de fe, y por lo tanto vamos a empezar a renovar cómo pensamos, y vamos a empezar a pensar de la manera correcta y a ver las cosas de la manera correcta. Esto es a través de la fe, y vamos a poder entender y vamos a poder ponernos en acuerdo, porque Dios ve y piensa así. Usted va a saber cómo Dios ve y piensa cuando usted cree. Amén. Y yo le decía: Señor, ¿y cómo hacemos esto? El Señor me decía: haz esto, lo que tú estabas haciendo en oración mientras orabas por ellos. Y miren, mientras yo estaba pensando en esto, yo decía, llevándolo a la práctica, para que usted pueda entender, yo decía: las pruebas que todos tus hijos están pasando, pruebas que tenemos en este momento en nuestras vidas. El Señor me decía: diles esto, que las pruebas que están pasando hoy va a ser el lugar donde le van a predicar a muchos mañana. Será el lugar para ayudar a muchas personas, porque ellos van a poder entender y van a poder compartir las mismas herramientas que Jesús les entregó a ustedes para salir victoriosos. Entonces, si usted empieza a renovar y alinea sus pensamientos a la palabra de Dios, usted va a entender que las pruebas van a ser el lugar para predicar a muchos. Ese va a ser su púlpito, el lugar de autoridad. Usted no le va a poder decir a alguien: ¿sabes qué? Dios te quita o te va a sanar el cáncer, si usted no ha pasado en victoria una sanidad física. Usted no le va a poder decir a alguien: tranquilo, ánimo, que el Señor provee, cuando usted estuvo sin dinero, sin recursos, y el Señor le proveyó. Usted no le va a poder decir a alguien: tranquilo, levanta un hogar fuerte, cree, ora por tus hijos, el Señor tiene el poder para cambiarlos, cuando usted no tuvo ese milagro. Y entonces el Señor nos está permitiendo pasar por cosas, porque es desde ese lugar de donde por su gracia vamos a poder ayudar a muchas personas. Amén. 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 Y por último, como consejo final, iglesia, las situaciones difíciles, que las situaciones imposibles no le desanimen, para que usted continúe creyendo, nutriéndose con la palabra de Dios, y que siga perseverando con la oración y congregándose. Que eso no le desanime.
finalmente, no sé si a usted le gusta esto, pero yo le quiero mencionar algo que leí también y en una nota sobre descubrimientos en el área de la salud, y ponga atención. No sé si ustedes sabían esto, iglesia, que aún está comprobado en la medicina, en estudios diversos, han probado que las personas con un espíritu luchador y determinado se mejoran con más rapidez de dolencias físicas y emocionales, dice este estudio. Se mejoran más rápido que una persona negativa y desanimada. Y yo decía, qué impresionante. En otras palabras, una actitud de fe es crucial, incluso para alcanzar una sanidad física. Este estudio hablaba de un espíritu, decían. Ellos no le podían dar un término médico, decían un espíritu, una actitud, decía, luchadora. ¿Sí se da cuenta, iglesia? En lugar de tener esa actitud, esa posición, yo digo, de no tener fe, de duda, tenga una postura de fe, porque incluso es crucial para alcanzar victoria. Si usted tiene a alguien que está luchando con una dolencia física, acérquese y dígale, crea, déjeme orar por usted. Yo quiero ir cerrando, yo no le contaría esto. Yo tengo mi tía que está en Milán, Italia. Ella está a cargo, es la pastora de la intercesión de su iglesia. No anoté, es una enfermedad con un nombre rarísimo. Ella lleva padeciendo esta dolencia ya unos, si no me equivoco, unos 8 años. Ella ya no debería estar aquí. 2 cosas le puedo decir. Una, el Señor no le sana todavía. Pero el milagro es que los médicos allá en Europa, que está tan avanzada la ciencia, le dicen, miren, los síntomas que usted tiene, señora, en este momento le están apareciendo a usted, pero eso debió aparecerle desde el primer año que usted tuvo la enfermedad. No entendemos por qué después de todos estos años es como que recién usted se hubiese puesto deteriorada en esta salud, en su salud, en esta área, digamos. Le detectaron un coágulo por su garganta, que si ella le dice, el doctor, ella le dice, ¿y esto en qué me repercute? Le dice, yo le voy a resumir así, tiene que ser fuerte. Usted cualquier día ya no puede amanecer, es lo que significa ese coágulo en la garganta, en la carótida, una de las venas importantes. ¿Sabe lo que es vivir así? Ustedes que sí sabe que un día tal vez no puede despertar. Ahora le detectaron otro por el páncreas. ¿Y sabe lo que hace mi tía? Madruga a la iglesia, nunca ha faltado a una convocatoria para interceder, no se ha desanimado en seguir creyendo, en seguir leyendo la palabra de Dios, y sigue perseverando en la oración y congregándose. Y ella dice, el Señor me habla que yo debo creer. Le digo, sí. Y yo creo con ella también. Entonces, en lugar de dudar o de tener pensamientos negativos, de estar desanimados, porque yo le estoy contando de ella, todavía no está sana. Pero ella dice, el Señor me sanó. Es cuestión de tiempo. Entonces, no se desanime. En lugar de estar triste, deprimido, empiece a creer. En lugar de llenarse de miedo, empiece a tener fe. Amén. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie, póngase de pie. Cierre sus ojos. Yo quiero terminar con esto. ¿Por qué nuevamente hablamos fe? Yo voy a orar aquí, al final vamos a ministrar algo. Tal vez usted necesita esto, crea. Si usted necesita un milagro, una sanidad, alguien de su familia, ese milagro está hecho. Cierre sus ojos. Una fe firme, iglesia, una fe a prueba de todo es lo que Dios está pidiendo a su pueblo en este tiempo. No solo a aquellos que están esperando una respuesta. Yo estoy hablando ahora a líderes, a personas que entienden que están puestas a la brecha. El Señor nos dice una fe firme, iglesia. Una fe a prueba de todo es lo que Dios está pidiendo a su pueblo en este tiempo. Entonces, iglesia, levántese. Como hijos de Dios, levantémonos como guerreros, porque este tiempo más que nunca es necesario que demos la cara por Dios, sin avergonzarnos de nuestra fe. Levante su fe, iglesia.
Cierre sus ojos, solo estos segundos dele al Señor, cierre sus ojos. Levante su fe, iglesia. Reciba esta palabra. Reciba esta palabra. Yo quiero declarar palabra de fe. Yo quiero declarar, orar la palabra de Dios sobre sus vidas. Si usted está escuchando, cierre sus ojos, tome esta palabra, recíbala. Lo que Dios va a hacer contigo será motivo para que los que no creen, crean. Levante sus ojos de fe y empiece a mirar la gran bendición de Dios que viene para usted. Yo le ayudo a alguien, yo veo como su hijo llega a casa con un rostro diferente, tiene un vestido diferente, nuevo, viene, te dice: mamá, aquí estoy bien. El Señor lo hizo. Levante sus ojos de la fe, iglesia, mire, empiece a mirar. Toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Empieza a mirar su bendición. ¿Qué es? Esa sanidad. A pesar de que las circunstancias no son propicias, hoy, Señor, miramos nuestra bendición. Mire su victoria, mire su milagro, mire su respuesta. Gracias, Señor. Fe. Aumenta nuestra fe. Fe para esta iglesia, fe para tu iglesia, fe. Hoy creemos y recibimos en este momento, Señor, tu palabra. Hoy, Señor, lo que tú vas a hacer con nosotros va a ser motivo para que los que no creían, crean. Hoy vemos nuestra familia restaurada. Hoy vemos a nuestra familia, Señor, a tu servicio. Hoy los vemos aquí, Señor, alabando y adorando tu nombre. Los vemos leyendo tu palabra. Recibimos, Señor, tu bendición hoy. Miramos esa respuesta. Y recuerde, Neshama Ministerios, recuerde, iglesia, recuerde usted que está escuchando aquí de parte de Dios. El Señor te dice: no importa el tamaño del obstáculo, no importa el tamaño del problema, no importa cuán grave es la circunstancia, lo que importa es el tamaño de tu fe. Porque tu palabra dice, Señor, que para el que cree todo le es posible. Amén. Reciba esta palabra en su espíritu, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí está el Espíritu Santo.